Hola, soy Franco. Había borrado mis videos de Power Rangers y estudiar y no la estupidez porque no estaba contento con la manera en que me había expresado y sobre ciertos temas involucrar a otros terceros también que creo que me hacen mal hablar de eso, pero esta vez vengo a hablar de un tema diferente, de una serie que a mí creo que está olvidada y no tuvo mucho éxito, pero a mí me gusta más o menos porque es basada en una franquicia de cine del terror de los años 70 y a su vez de una franquicia de una saga de libros llamada The Omen o La Profecía con Demian Thorne. Esta serie se llamaba Demian y se estrenó en 2016, hace como 10 años atrás. Yo en ese entonces le pedí a un muchacho de Buenos Aires que me descargara los capítulos por internet para tenerlos, los tengo todavía. Y al día de la fecha, por más que me haya tenido encontronazos con otro fan de La Profecía en su momento, que no terminaron bien, porque yo tenía una opinión y que gustaba imponerla o tener la razón sobre ello y actuaba de manera extraña, y reconozco que es medio agresiva, pero hasta el día de la fecha me sigue gustando y es entendible que después de 30 años el protagonista de la película La Profecía, Demian Thorne, haya cambiado tanto, más si estuvo sin supervisión adulta, aunque según la serie dan a entender que el culto que seguía a Demian Thorne era satánico o anticristiano. Lo había seguido desde su vida, desde toda su vida, desde la niñez hasta la adultez, solo que lo habían dejado de lado por X razones. Y Demian creció y se convirtió en un fotógrafo de guerra en la serie comenzó en las primeras escenas en Siria y Damasco. Y en la parte cristiana creo recordar un poco, y él estaba totalmente cambiado, no recordaba nada de su pasado. Y creo que lo estaba interpretando Bradley James, el actor. No me acuerdo bien los otros actores, pero estoy seguro que era ese. Y él no recordaba su pasado, no quería saber nada de su pasado, pero tampoco quería saber nada con la parte cristiana del cristianismo. Eso lo tenían bien alineado la serie. Pero creo que el error que muchos cometen a la hora de analizar la serie, que quieren que sea como un anticristo malvado, que sea un dictador, pero estamos hablando de un anticristo que ni siquiera sabe quién es, que ha perdido la memoria, y creo que el error de la serie, o una de las cosas que la serie hace que no les gustó mucho, que tratan de humanizarlo o justificar por qué pasan todas las cosas, como y hacen hoy en día muchas películas. Pero no deja de ser curioso como esta serie del anticristo, que está basada en una saga de películas de terror famosa y muy, ¿cómo decirle?, icónica de los 70, sea tan olvidada. Y otras series que se usaron estos elementos, como Supernatural con Jack, de que era el hijo de Lucifer, que obviamente es una especie de anticristo al ser el hijo del diablo en las últimas temporadas, o Sabrina, el mundo oculto de Sabrina, que se revela que es la hija de Lucifer también en las últimas temporadas. Y además utiliza muchos elementos de la saga de Omen, como un muro parecido al muro de Gigael de la segunda película, y las dagas de Megiddo, que se supone que pueden matar al anticristo. Y en esta serie también cuentan que cada una de las dagas tiene su propio nombre, y creo que hacen referencia a las 7 cartas, a las 7 iglesias de las distintas partes que se nombran en el Apocalipsis.
Y también se cuenta que el arqueólogo y exorcista, creo que también sacerdote Carl Budenhagen, que desenterró las dagas de Megiddo en Israel, Menetel Megiddo, de ahí que tenga el nombre, había sido profesor universitario y también tenía muchos estudiantes que conocían su obsesión con Demian Thorn y el anticristo. Y justamente los dos protagonistas son una reportera compañera de Demian y Demian Thor van a preguntar a un ex estudiante de Carl Budenhagen, ya mayor, que sobre la historia del anticristo y sobre la relación que tenía el padre de Demian, Robert Thorne, en la película con el arqueólogo y exorcista. Discúlpeme si hablo así, me pongo algo nervioso ahora. Justamente este Reneu, creo que se llamaba el profesor, les explica toda la historia del anticristo de los inicios del cristianismo hasta la época actual. Y también le cuenta cómo le da su teoría de cómo alejarse de los malos caminos del mal que lo rodea a Demian Thor, comiendo la sangre de Cristo o bebiéndola, aceptando a Cristo como su Salvador. Aunque fuera el anticristo, había esperanza de redención para él, según parecía entender. Y eso me hizo recordar un poco la segunda película, La Maldición de Demian, donde si bien se deja en claro que va a terminar siendo el dictador y líder tiránico de la tercera película, en la segunda hubo un momento que al descubrir su identidad por parte de los ocultistas y satánicos que habían en la película, también se llega a cuestionar por qué le toca a él ese destino, que aparentemente en un momento como que llega a dudar de ello. Y en esta serie, que también es una secuela, hacen algo parecido, pero un poco más extendido al ser una serie de 10 capítulos. Y se van involucrando muchos personajes, tanto ocultistas humanos como demonios o ángeles caídos. Y hay una presencia que por ahí no les gusta a los amantes de los perros Rottweiler, porque los hacen pintar como lacayos o perros del infierno, o sabuesos del infierno, si usando un término de Supernatural, sabuesos del infierno, que se le aparecen a cada uno de los que tratan de indagar o evitar el destino del anticristo. Pero bueno, ese es uno de los elementos de la saga de la profecía, así que no se le puede criticar por ese aspecto, que tenga uno de los elementos icónicos a Demian, la serie. Y bueno, en el final de la serie, justamente la hermana de la reportera se había hecho muy amiga de Demian, porque la hermana murió y ella asistió al funeral y lo conoció ahí. Y conforme pasó la serie se fueron acercando mucho más, y entonces Demian acepta su destino, pero con la condición de que su padre, o sea Satanás, le dé el poder de revivir a la hermana de esta reportera y devolverle la vida. Pero no lo hace porque quiera ser malvado o porque quiera el poder, simplemente lo hace para salvar a otros. Fue digamos que un chantaje divino, si podemos verlo de ese lado, porque recordemos que en este caso se trata de un arcángel o ángel caído. En realidad es un querubín, según me han dicho de Lucifer, según he investigado. Pero al ser considerado el más bello y hermoso de todos los ángeles que había en el paraíso, también muchos lo creen que es un arcángel, pero podría ser erróneo.
En fin, esta serie termina con un final agridulce porque también el Vaticano se había tenía otras dagas escondidas en una bóveda secreta o una catacumba que estaban en Roma y la segunda temporada creo que si no me equivoco iban a tratar de más peleas con el anticristo Demian, con los ocultistas, incluso creo que se iba a tratar un poco el mundo cristiano primitivo en el mundo actual, que para quien no lo sepa, es cierto que siempre existió la doctrina cristiana que conocemos, pero también existían otras corrientes y grupos. Yo creo que porque los apóstoles de Jesús, más allá de que crean que existió o no, es evidente que existió un Jesús. Si no hubiera tenido tanta trascendencia, no lo habrían aceptado en tantas partes diferentes del Imperio Romano y en tantos territorios. Creo que cuando los apóstoles se dividieron antes de morir, cada uno fundó su propia escuela o también las distintas versiones que circulaban de él. También puede ser que Pablo de Tarso y todos los demás seguidores de Cristo empezaron a poner sus propias escuelas cristianas. Disculpen la del tartamudeo. Pero bueno, en fin, lo que quería decir que más allá de que si esta serie es buena o mala, a mí por lo pronto me gusta bastante. Tal vez no sea la mejor, tal vez no sea muy buena, capaz era muy oscura o muy tétrica y capaz no era para la época en que que se estrenó, porque ya no estábamos en los 70 y esas cosas capaz no dan miedo. Incluso me comentaba un usuario en YouTube cuando vimos un video sobre la clase de historia de Demian, de la maldición de Demian. Me decía que esa saga, si bien en los 70 era de terror, ahora es más fantasía. Incluso a un nivel parecido a Star Wars, la Guerra de la Galaxia, pues trata una historia paralela con la del elegido parecida al elegido de Anakin Skywalker. Un chico con poderes mentales que es escogido para una profecía y lo rodean esta serie de eventos para que cumpla su destino. Eso no sé si sea tan así, no voy a indagar, pero es interesante el observarlo. Bueno, yo lo que sí creo que no, esta serie trataron de hacerlo más realista y no fue la única serie, porque había otra también, la del Exorcista de FX o Fox, que salió unos años después y tuvo un poco más de suerte, pues tuvieron 2 temporadas, pero la cancelaron creo que justo cuando Disney compró a Fox. Lo que no me termina de explicar es por qué Disney tiene en su catálogo toda la saga de la profecía, incluyendo la nueva que sacaron con la primera profecía, que no me pareció tan mala, pero no tiene la saga del Exorcista que supuestamente estaba la habrán comprado o no, salvo que sea de otros dueños los que tenían los derechos. Me hubiera gustado que hubieran continuado la saga de la profecía y el Exorcista, de esas 2 versiones del Exorcista la serie y Demian la serie. Yo sé que me van a crucificar muchos fanáticos de la profecía, pero a mí particularmente y a mi gusto particular me gustó. No quiere decir que tenga la razón, puede estar equivocado. Yo ya señalé que el error principal de la serie puede haber sido que trató de humanizar a un personaje que no es humano y además se supone que es un ser o demonio en forma de humano. Pero aún así me sigue pareciendo interesante. Y también que abordaran otras cosas de la profecía como las dagas o la historia del anticristo, o incluso que indagaran, pusieran que Carl Budenhagen, aparte de ser exorcista o arqueólogo, también era un profesor académico y por eso tenía otros que conocían su interés particular por estos temas. Y incluso pueden haber indagado y dicho que no le creían, pero igual lo conocían sus obsesiones por esos temas. Y eso es muy interesante. Y también se menciona al fotógrafo que
que fue con el señor Thor a Israel para tener la información necesaria para acabar con Demian en la primera película. Incluso se cuestiona a Demian si todas las acciones que cometió cuando era más chico, como ir con el triciclo y empujar a su madre embarazada, la madre adoptiva, estaban bien hechas y no fueron un crimen. Y cuando trata de exponerlo, se desaparecen todas las pruebas porque los otros ocultistas lo veían de ellos desaparecer, lo encubrían todo. Fue una conspiración política. Acá no estamos hablando de una adolescente que tiene problemas adolescentes, que tiene poderes ocultos, es una bruja satánica y todo lo demás. Estamos hablando de conspiración política, de una terrorista y una y un posible golpe de estado contra el gobierno actual. Pero también deja la puerta abierta al final de temporada, pues no sabemos qué iba a hacer. Que yo creo que si la hubieran continuado, aunque tuviera un montón de críticas, habría durado un poco más. Y prefiero mil veces un anticristo como Demian Thor a uno como Sabrina o Jack de Supernatural, que en realidad dicen que no era el anticristo sino Jesse Thor, pero ese nunca supimos nada en las temporadas siguientes. Sí volvió la muerte y volvieron otros más, pero nunca volvió ese. Se supone que cuando estaba la presencia de Lucifer en la tierra estaba más poderoso que nunca el anticristo ese Jesse Thor. Hubiera sido bueno que hablara con Jack para que al ver que eran dos híbridos o mestizos, uno de un ángel y otro de un demonio, pero bueno, como yo digo, prefiero mil veces a un anticristo como Demian Thor que uno con chupamedias o medio bondadoso como Jack de Supernatural. No me cae, no me gusta. Además se convirtió en Dios muy fácilmente. No tuvo trama y desarrollo. También puede ser que haya influido el final de Supernatural en el COVID o la pandemia, pero bueno, no me gustó ese final y hasta el día de la fecha lo sostengo. Incluso hice un fanfic diciéndole poniendo de juicio a los Winchester, porque me parece que cometieron más errores que aciertos en las últimas temporadas, y eso por alargar mucho la serie. Pero eso es mi opinión. Preferí recordar a esta serie de Demian, que a mí me gusta más, y como no es tan recordada, no tiene un fandom tan extenso y tan tóxico como otras. Y porque lo malo de los fandom, que si bien son buenos para juntar gente, también se juntan muchos locos y tóxicos. Y reconozco que yo absorbo cada cosa de esos malos movimientos y toxicidad por estar expuesto mucho a las redes sociales. Pero bueno, ese es mi caso particular. Justamente trato con psicólogos y con especialistas para solucionar esos problemas. Me hace bien hablar de estos temas. Si tienen alguna otra serie que les guste o que por más que sea la peor, por más que la tengan olvidada en todos los canales o todo lo demás, díganlo. Me gusta por este motivo, por el otro, por esto, por más que sea lo peor. ¿Qué importancia tiene? Además, Indemia intentó hacer algo diferente. Trató de contar una historia vieja en un contexto actual. Eso me parece arriesgado y casi lo logró, pero bueno, se quedó en el intento y en el olvido. Ese es mi caso particular. Puedo estar equivocado, acepto críticas constructivas, pero bueno, como también dicen, si también no les gusta mi opinión o lo que digo, en gustos nada hay escrito, y me disculpo por la manera de hablar, pero estoy muy acelerado cuando me pongo emocionado y también tartamudeo. Eso es todo.